Mi nombre es Juan, para los que no les dije, soy uno de los directores de Suje Latino y qué rico es cada semana verles a ustedes. La semana pasada orábamos por Raquel, que estaba enferma y bueno, hoy la tenemos acá, pero hay que seguir orando, ¿cierto? Hay que seguir orando para que Dios la restaure completamente. Ahora sí, ya entrando un poco más a la parte de la enseñanza, en estas últimas 3 semanas hemos estado hablando de una serie que se llama Parábolas. Y en esta serie de parábolas lo que hemos querido hacer es tomar estas historias que Jesús contó, ¿cierto? Que Jesús narró, que Jesús utilizó en algún momento para hablarle a las personas cerca de Él, y las hemos querido traer a nuestro contexto. Y lo que hemos querido hacer es, en vez de tener una sola enseñanza larga, hemos querido partirla en tres pequeñas etapas, en tres pequeñas enseñanzas. Y es mi oración y es mi deseo que en esta noche por lo menos una de ellas te diga algo a ti. Que cuando salgas de aquí por lo menos con una de ellas Dios te haya hablado. Y bueno, hace 2 semanas empezamos con unas parábolas que hablaban acerca del reino, como la idea de lo que es el reino de Dios, y nos enseñaban que el reino de Dios es tan valioso que dice que un hombre entrega todo lo que tiene para conseguirlo, ¿cierto? También nos enseñaban que el reino de Dios es tan valioso que es mucho mejor que cualquier cosa que tú puedas tener, y que como consecuencia de eso vale la pena entregarse por eso. Ahora, la semana anterior, bueno, no sé cómo dicen ustedes, 8 días digo yo en Colombia, pero la semana anterior, el viernes pasado, estuvimos hablando de la segunda parte de las parábolas. Y en estas parábolas hablábamos de lo que Dios hace por nosotros. Y contábamos que hay una de ellas que es una gran cena que Dios organiza para todas las personas que quieren venir. Y Él invita a todos, porque su propósito es que todos se salven. Pero dice que esta parábola que no todos responden a eso, que no todos aceptan la invitación y no todos se acercan a Él. Y eso no es como algo más, sino un desafío a nosotros a aceptar la invitación de Dios. El reino de Dios es para todos y Dios nos invita a cada uno de nosotros a que estemos allí. Y en esta noche vamos a tener 3 nuevas parábolas. Vamos a hablar de la parábola de, adivinen, a ver, las 10 vírgenes. Vamos a hablar de la parábola de los talentos y vamos a hablar de la parábola de los obreros y la viña. Y estas 3 parábolas tienen algo en común, y es que son ya no tanto lo que Dios hace, sino lo que te corresponde a ti y lo que me corresponde a mí. ¿Listo? Sabemos que todo arranca porque Dios ha hecho algo, pero a través de estas parábolas hoy queremos es pensar un poco en qué me corresponde a mí hacer, o qué me corresponde a mí como que trabajar. ¿Listo? Entonces la primera de estas parábolas está en el libro de Mateo. Y para ella voy a invitar a un amigo nuestro, ya parte de la familia, chileno, ¿cierto? Él está haciendo su PhD, si no me equivoco. Ok, o sea, me equivoco, está haciendo un post-PhD, o sea, ya el hombre ha estudiado bastante. Es de Chile, es soltero, sin compromiso, así que... No, mentiras. Pero de cualquier manera, Héctor, ven por acá, enséñanos la primera parábola de esta noche. Así que recibamos a Héctor con un aplauso. Amén, en el nombre del Señor. Bueno, estoy muy nervioso, así que les pido que ustedes clamen a Dios porque me cuesta mucho. Así que vamos a pedir al Señor que se manifieste. Amén. Esta es la parábola de las 10 vírgenes, como dijo el pastor Juan, y esta se encuentra en Mateo 25. Y vamos a leer del verso 1 al 13. Creo que va a ser puesto ahí adelante también. Dice así en el nombre del Señor, dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Esa es la lectura de la palabra. Les pido que si quieren acompañarme unos breves segundos a orar por esta enseñanza y por las que vienen. Amén. Padre amado, Dios santo y eterno, Dios bendito y maravilloso, ante todo estamos aquí reconociendo que tú eres Dios y Señor, que tú estás por sobre todo, tú estás en la altura, Señor amado, y nosotros acá en la tierra. Reconocemos que te necesitamos, especialmente yo, mi Señor amado. Tú sabes mi gran debilidad, tú sabes, mi Señor amado, lo mucho que te necesito. Por tanto, te pido que a las personas que estamos acá, que pasaremos por delante, que tú nos has dicho que tenemos que hablar de tu palabra, por favor que nos revistas de tu gracia. Enséñanos, por favor, prepara los corazones que están escuchando, mi Señor amado, y por misericordia, háblanos, Señor amado, y que eso produzca realmente el cambio que tú esperas en cada uno de nosotros. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo bendito, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Eso fue para las 3 parábolas, pues. Eso fue una ayuda para los que vienen después también. Entonces, lo primero que quiero es, antes de entrar en el detalle de la parábola misma, quiero dar una pequeña introducción a cuando el Señor habla por su palabra. Cuando el Señor habla por su palabra, Él espera que sucedan ciertas cosas. Si ustedes concuerdan conmigo, una forma de definir el pecado, podríamos decirlo como todo aquello que hacemos o dejamos de hacer que no está en la voluntad de Dios. Para mí es una forma muy sencilla de definir el pecado y me ayuda mucho. Si no está en la voluntad de Dios, es pecado. Si lo hago y no está en la voluntad de Dios, es pecado. Si lo dejo de hacer y era voluntad de Dios, también es pecado. Entonces, cuando Dios habla por su palabra, como lo está haciendo ahora, lo primero que Él desea es que todos estemos atentos. Si alguien no está atento, entonces no está la voluntad de Dios. Que todos estemos, dice su palabra que, hijito mío, que tu oído se acerque, que esté atento a mis palabras y a mi consejo. Dice que las palabras de nuestro Señor, que las guardemos en nuestro corazón, que las atesoremos, ¿cierto? Entonces, el Señor nos pide que estemos atentos, lo primero. Lo segundo que nos pide es que, estando atento a nuestro oído, escuchando sus palabras, que nosotros dispongamos nuestro corazón y no lo endurezcamos. Dice su palabra que si escucharais hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. O sea, si lo escuchamos, nuestro Dios siempre habla al corazón, porque siempre tiene propósito eterno. Y el corazón no es el músculo que late y que bombea sangre, a lo que se refiere el Señor. El corazón es su esencia, lo que hay dentro de usted, su núcleo, como hicimos nosotros en nuestra profesión, en mi profesión, perdón. Su esencia de persona, lo que usted es por dentro. Entonces el Señor ahí golpea, ahí toca el corazón y espera que usted no lo endurezca. Esa es la voluntad del Señor. Y lo tercero, es lo más lógico que podemos pensar, es que el Señor espera un resultado. Espera que nosotros le obedezcamos, que hagamos lo que Él nos pide o que dejemos de hacer lo que Él nos ha dicho que está mal. Amén. O sea, eso es lo primero. Para toda la palabra que se va a estudiar en este día, el Señor, esa es su voluntad. Es una advertencia para todos nosotros. A mí me ha servido mucho y me lo enseñaron en mi iglesia, y así yo cada vez que iba a la reunión siempre estaba muy atento porque tenía temor, porque decía, Señor, si no, mi oído no está atento, inclusive si no entiendo, es pecado. Yo le decía, ¿por qué va a ser pecado? Claro que es pecado, porque el Señor lo que le habla a usted es para que usted lo entienda, ¿cierto? Porque el Señor es claro. La palabra es una sola, pero a todos nos habla de una forma distinta y a todos nos va a pedir algo distinto tal vez.
Y yo creo que así es, porque el Señor tiene una relación única con cada uno de nosotros. El Señor en un día puede estar, en un mismo instante de tiempo, puede estar contento y triste a la vez por dos de sus hijos. Por mí puede estar muy triste porque yo le estoy fallando, pero por usted puede estar feliz porque usted está en la voluntad del Señor. El Señor tiene esa capacidad, Él es Dios, Él no escucha todo al mismo tiempo. Amén. Entonces vamos de lleno a la parábola. Primero quiero resaltar el contexto de la parábola. ¿A quién va dirigida? Esta parábola va dirigida en primer lugar a su pueblo, a sus discípulos, ¿ya? Esto viene después de las señales antes del fin, que se las dio a sus hijos, de la venida del Hijo del Hombre, y sigue con sus hijos, con sus discípulos hablando. Por tanto, no es para los fariseos, no es para la gente que está fuera del mundo, es para el pueblo de Dios. Por tanto, es para usted. Amén. Dentro de la parábola hay ciertas cosas que se especifican. Lo primero son las 10 vírgenes. ¿A qué se refiere con las 10 vírgenes? El contexto de esto es hablando directamente a su pueblo. Las 10 vírgenes representan a su pueblo, tanto las sensatas como las prudentes como las insensatas. Todas son pueblo de Dios, es decir, somos todos nosotros. Y eso desde ya no hace una advertencia porque está queriendo decir que tal vez dentro de nosotros hay algunos que podemos estar de forma insensata o no. El esposo, ¿qué representa el esposo? Yo creo que todos hemos intuido que el esposo representa a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? El esposo representa a nuestro Señor y sabemos que nuestro Señor va a venir a buscar a su novia. ¿Y quién es su novia? Usted y yo, su iglesia. Así lo relata la palabra. Por tanto, esto habla de vírgenes y las vírgenes son puras, ¿cierto? Y él viene a buscar una iglesia pura, una iglesia sin mancha. A eso lo viene a buscar y quiere que usted esté dentro de aquello, ¿ya? Y también habla de aceite. ¿Qué creen ustedes que es el aceite? Yo meditaba en esto y dije, bueno, el aceite es el Espíritu Santo. El aceite es el Espíritu Santo. Entonces, el Señor espera que tengamos aceite. Dice que solamente las que tenían aceite en sus lámparas entraron a la boda. O sea, solamente los que tengan el Espíritu Santo de Dios se van a ir con nuestro Dios cuando Él venga a buscarnos, ¿cierto? Entonces, pero las lámparas pueden estar encendidas o pueden estar apagadas. Porque aquí la parábola también dice que habla de que durmieron todas, de hecho, las que se fueron con el Señor y las que se quedaron. Entonces, la lámpara encendida representa la llenura del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, pero no todos tenemos a veces la lámpara encendida. No todos estamos dando luz en el mundo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que representa el aceite, ¿ya? Y la llenura del Espíritu Santo. Dice en Mateo 5:14, una referencia que tengo, dice lo siguiente. Dice la luz del mundo, dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿cierto? Y dice, así que alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, esta parábola dice que hay unas lámparas en las vírgenes, hay una lámpara en el pueblo de Dios y por tanto, y las lámparas que dan luz, pero para que den luz tienen que estar encendidas y para que estén encendidas tiene que tener aceite. Por tanto, tiene que estar el Espíritu Santo, tiene que estar la llenura del Espíritu Santo. Porque no sé si ustedes comparten conmigo, que yo esto lo he deducido de la Biblia, de que el Espíritu Santo, obviamente, una vez que nacimos de nuevo, está en cada uno de nosotros. Está en un corazón nuevo, ¿cierto? El Señor dice que cambia ese corazón de piedra que teníamos antes de conocernos y nos da un corazón de carne donde pone su Santo Espíritu, donde mora su Santo Espíritu. Pero el Espíritu Santo puede estar ahí enfrascado inclusive toda la vida y sin derramarse. Y eso puede ser terrible porque eso jamás vamos a ser llenos del Espíritu Santo. A pesar de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, el Espíritu Santo no se derrama. Y el Señor quiere que nosotros... El primer objetivo que el Señor tiene con cada uno de nosotros es que recibamos Espíritu, es que nazcamos de nuevo, es que tengamos la salvación. Pero el segundo objetivo, Él quiere que llevemos fruto. Él quiere que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Él quiere que tengamos aceite en nuestras lámparas y nuestras lámparas estén encendidas, ¿cierto? Y que seamos luz para el mundo, para que ellos vean nuestras buenas obras y así nuestro Dios sea glorificado. Amén. ¿Está quedando claro eso hasta ahí? Amén. Entonces, quiero leer
el verso 5 dice así: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Bueno, hay algo que llama mucho la atención aquí. Dice que todas se durmieron. Dice, ¿cuándo se durmieron? Cuando el esposo se tardó. ¿Qué representa eso? ¿Qué se entiende? Eso nos quiere decir que todo el pueblo de Dios en algún momento se duerme. En algún momento nuestra lámpara se apaga. No estoy diciendo que se va su Santo Espíritu, el aceite continúa, pero la lámpara está apagada. ¿Por qué? Porque decae nuestra fe. ¿Y cuándo nos pasa eso? Justamente cuando Dios tarda en alguna respuesta a su oración, por ejemplo. ¿Cierto? A mí me ha pasado mucho, lo he vivido muchas veces, y mi fe ha decaído bastante. Y mi lámpara no estaba encendida, porque prácticamente era un cristiano anónimo en ese tiempo. Como que solamente el Señor sabía que yo era un hijo de Dios. Pero eso nos pasa. El pueblo de Dios a veces se duerme cuando vemos que el Señor no nos responde inmediatamente. Pero si usted ahora está orando y el Señor no le ha respondido, tenga fe, tenga confianza. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí, el Señor escucha su oración desde el momento que usted ora. Desde antes que usted ore, el Señor ya está atento. Dice, a veces no nos responde inmediatamente, ¿cierto? Eso es una verdad, porque a mí no siempre me ha respondido de forma inmediata. O no simplemente he visto la respuesta de Él de forma inmediata, no siempre se me ha manifestado inmediatamente, no es como cosa que tengo una aflicción, oro y tan, la solución está acá. No, no es así. A veces el Señor, hay una parte que habla de que sus discípulos estaban en la barca y vino una tormenta grande y la tormenta ya destruía la barca y los discípulos se desesperaron y fueron a buscar al Señor, que estaba en la misma barca. Y el Señor Jesucristo estaba durmiendo. Dice claramente, estaba durmiendo. Dice, no es que parecía que dormía, no, dice que estaba durmiendo. A veces el Señor duerme en medio de la tormenta. ¿Qué representa eso? Que a veces el Señor no nos contesta cuando en medio de la aflicción, como que el Señor pareciera que ni siquiera escuchó nuestra oración. Pero sepa que el Señor está durmiendo en la misma barca que está usted. En la misma barca que azota la tormenta. O sea, está con nosotros en ese momento. Aunque no veamos su respuesta, aunque no la sintamos, el Señor está ahí. Amén. Así que no pierda su confianza con eso. No pierda su confianza. Porque si usted está orando y usted lo hace con fe y ve que está llevando una vida que al Señor le agrada, entonces no tiene que preocuparse por nada, porque el Señor, ahora a todo esto, ¿por qué creen ustedes que el Señor dormía? El Señor sabía que había tormenta. ¿Por qué lo sabía? Porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo, ¿cierto? El Señor dormía porque Él sabía que no había por qué preocuparse, tenía todo bajo control. A lo mejor usted en su vida hoy hay una tormenta fuerte, una tormenta que está azotando, que le quita la paz, que le roba el gozo, que la tiene con angustia, pero el Señor pareciera que no escucha, el Señor está durmiendo. ¿Y por qué? Porque el Señor sabe que tiene todo bajo control, porque sabe que eso le va a ayudar, porque está en el propósito de Dios. Eso el Señor lo quiere así, el Señor lo quiere así, porque está en el propósito de Dios y el Señor le va a ayudar. El Señor, cuando se cumpla el tiempo necesario, el Señor se va a parar enfrente y va a levantar su mano, va a elevar su voz y los vientos se van a detener y la tormenta va a pasar. Amén. Y eso va a suceder. Ahora, ¿alguien me podría cambiar un poquito de agüita, por favor? Ahora, le hablaba del tiempo de Dios. Eso es tan importante para mí, porque decía que los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Mire, espera un segundito. Muchas gracias, mi hermana. Bueno, los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Mire, yo aprendí una cosa una vez, que el Señor me lo graficó de la siguiente manera. El Señor a mi oración, a mi súplica, a mi socorro, no acude en el tiempo que yo quiero. El Señor nunca llega temprano. ¿No escuchó bien eso? El Señor nunca llega antes, nunca llega temprano, porque Él tiene un propósito que nosotros no estamos viendo. No es como nosotros que estamos viviendo solamente el presente y no podemos ver lo que viene más adelante. El Señor, cuando lo mira a usted, lo ve a usted, no solamente está viendo su pasado, su presente, sino que ve todo su futuro. Y yo cuando escuché eso la primera vez dije, pucha, entonces eso quiere decir que mi destino está marcado y ya no puedo hacer nada. No es así. Usted escribe su vida.
Usted escribe su vida, pero el Señor sabe lo que va a hacer. Haga lo que usted haga, el Señor ya lo sabe. Amén. Entonces, mire, el tiempo es breve y hoy quería hablar de cositas, pero bueno. Lo principal, la parte final de esto dice que la mitad de ella no entró a la boda del Cordero, ¿cierto? Y eso es terrible porque dice su palabra, cuando ellas fueron a golpear la puerta, las que quedaron fuera, le dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, de cierto digo que no os conozco. Amén, dice que no os conozco. Mira, hay una referencia en Mateo 6 que dice así lo siguiente. Dice, nunca os conocí, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire, esto para mí es una noticia terrible, pero es terrible porque no está hablando de cualquier persona, está hablando de hijos de Dios, está hablando de personas que tenían el Espíritu Santo. Ojo, personas que tenían el Espíritu Santo, porque dice que hicieron muchos milagros y echaron demonios, echaron fuera demonios. Entonces, los demonios no hacen caso a mi voz, los demonios solo obedecen a la voz del Señor, ahí se pueden retirar. Por tanto, eran personas que eran salvas en su momento, y el Señor le dijo, no. Por tanto, eso es una advertencia para todos nosotros. Mire, mi querido hermano, mi querida hermana, el Señor tiene una vida abundante para usted y para mí. Una vida abundante, pero dice su palabra que está escondida en Cristo. Por tanto, está en Cristo. Si no encuentro a Cristo primero, no voy a encontrar esa vida abundante. Tengo que encontrarlo Él primero. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Yo pensaba eso, que en un momento que llegaba un momento de la vida que encontraba el reino de Dios y cambiaba toda mi vida y venían todas las añadiduras. Y no es así. Es algo que es para todos los días porque el Evangelio es presente. Todos los días se busca el reino de Dios y todos los días van a venir añadiduras que el Señor nos va a dar. Amén. Todos los días hay una victoria que arrebatar. Para todos los días hay nuevas misericordias. Para todos los días el Señor escribió buenas obras. Entonces, usted sabe si tiene aceite en este momento o no, sabe si su lámpara está encendida, sabe si está brillando en el mundo como el Señor lo desea, y sabe si está durmiendo, como dice acá, que todo su pueblo a veces se duerme, pero el que no despierta y el que no vuelve a llenar su lámpara de aceite, va a ser como estos hombres, nunca os conocí, le va a decir el Señor, y yo no quiero que me pase eso va a ser muy triste. Hasta aquí esta parábola, y lo único que quiero terminar es con una referencia más, no la voy a soltar, solamente la voy a leer para que usted medite en esto. Porque el Señor aquí hoy nos ha hablado, ¿cierto? Y está en Deuteronomio, si lo quiere leer después, en el capítulo 30. Deuteronomio, el 5.º libro de la Biblia. Ay, se me perdió. Deuteronomio 30. Aquí está. Desde el verso 15, dice así, esto va en relación a esta parábola, es como un resumen de lo que el Señor le ha dicho. Dice, mirad, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te alejares y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Usted escoge si quiere tener aceite
o no quiere tener aceite en su lámpara. Usted escoge si su lámpara va a estar encendida o apagada. Bueno, como decimos en Chile, a mi amado Señor sea toda honra y toda gloria. Amén. Gracias. Bueno, ahí ya nos están poniendo dos bandos. ¿En cuál estás tú? ¿Los preparados o los no preparados? Pero alguien que sí está preparado en esta noche es la persona que viene a continuación. Lo conozco hace poco, pero de lo poco que lo conozco, la verdad he quedado impresionado por la capacidad que Dios le ha dado a esta persona. Y quiero invitar al escenario a José. José es español, para que no digan que aquí solamente a los latinos los queremos. También tenemos a los españoles acá para que Anel se ponga orgullosa. Y José va a estar enseñándonos hoy acerca de la parábola de los talentos. Así que abróchense los cinturones porque esta va a estar fuerte. Síguele. Un aplauso. Eso. Gracias. Bueno, sí que es intimidante esto de estar aquí arriba, ¿eh? Saludos a todos, especialmente a los que habéis venido por primera vez. Saludos también a la gente que nos está siguiendo desde YouTube. Por si no lo sabéis, tenemos un canal de YouTube y os invito a que le echéis un vistazo. Muchas veces uno viene aquí los viernes un poco estresado o no presta tanta atención como le gustaría, o ha sido tan interesante la enseñanza que le gusta volver a revisarla. Pues ese es uno de los motivos por los que tenemos ahí. Y si os ha gustado de verdad la enseñanza, que entiendo que es por lo que volvéis cada viernes, os invito a que lo compartáis. Compartáis todos los links que tenemos con vuestros amigos, con vuestros conocidos, todo el que sea cristiano que hable español, pues os invito a que lo hagáis. Y bueno, pues si os parece bien, voy a leer la parábola de los talentos, que es la que os quería presentar esta noche. Es de Reina Valera 1960, para que sepáis la versión. Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que siegas sobre donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego por donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene los 10 talentos. Porque al que tiene le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, yo leyendo esta parábola, sobre todo, tenía interés en entenderla desde el punto de vista que un cristiano en la época de Jesús, o un judío cuando lo estaba contando, lo hubiera entendido. Entonces, creo que es bastante importante entender lo que un talento significa en este caso, ¿no? Un talento lo podemos entender como una habilidad que tiene, pues, esa persona tiene talento. Pero un talento también era una unidad de medida en la época de Jesús, era una unidad de peso, de hecho. Un talento de plata, por ejemplo, eran 23 kilos de plata. 23 kilos de plata eran 6.000 denarios, que era la divisa de entonces, la moneda de entonces. Una persona ganaba 1 denario al día. Entonces, 6.000 denarios eran 16 o 17 años de trabajo. Yo he estado mirando, he hecho una pequeña investigación a ver cuál es el sueldo medio en Finlandia, por tener una idea. Más o menos supongamos que son unos 30.000 euros al año. Pues es que un denario es $500.000 de euros. Eso es lo que recibió el que menos tenía. El que tenía los 5 denarios, os podéis imaginar, ¿no? Pues 2,5 millones de euros. Imaginaos que llega vuestro jefe y le dice: bueno, pues te
te voy a dar 2,5 millones de euros, me voy a ir de viaje y cuando vuelvo, pues a ver qué has hecho con ello. A mí me intimida, yo por lo menos no salgo a la calle con ello yo solo. Entonces, bueno, teniendo esta dimensión en la cabeza, yo creo que es más fácil entender un poco cuánto de sorprendidos se podían sentir todos los oyentes. Me parece interesante que reparte acorde a la capacidad. Es decir, al que considera más capaz, pues le da más y al que le considera un poco menos capaz, le da un poco menos. Pero algo interesante es que a todos les da algo. No hay ningún siervo que se quede sin nada, y eso es bastante importante. No les da para ponerles a prueba, sino les da para que los multipliquen. Ellos saben lo que tienen que hacer, entonces él no necesita especificarles qué es lo que tienen que hacer. Si volvemos a leer la parábola, simplemente dice, a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1, conforme a su capacidad, y luego se fue. No les especificó. Ellos ya sabían, los siervos ya saben que tienen que cuidar de su señor y de sus bienes, efectivamente, y por tanto multiplicarlos. Evidentemente, el que más llama la atención es el tercero. Gracias. El tercero se acobarda y decide enterrarlo. Me parece interesante porque, de hecho, Gorky, que es peruano, habló hace un par de viernes y contaba una historia sobre cómo en Cuzco, antiguamente, pues los incas enterraban los tesoros, o cuando había guerras, etcétera. Era una práctica bastante habitual. Y eso es lo que decide hacer este tercer siervo. Prefiere no ganar más, pero también prefiere no perderlo. Yo también lo veo como que puede ser simplemente por pereza. A lo mejor, con tal de no mirar cómo puede incrementar el dinero de su señor, pues prefiere dejarlo ahí, no perder nada y tener la esperanza de que el señor no se enfade mucho cuando vuelva. Y bueno, el siguiente paso bastante interesante es que el señor vuelve, pero vuelve para ajustar cuentas. Les llama y les dice, bueno, a ver qué habéis hecho. Eso es un punto bastante importante, porque quiere decir que el señor es exigente. A los que sí que han producido riqueza con los bienes, les dice, te pondré a cargo de lo mucho. Es decir, el Señor aprecia la fidelidad. Cuando una persona ha hecho lo correcto, lo aprecia y le pone a cargo de más. Y lo segundo que le dice es que le admite en el gozo de su Señor. Porque a un jefe le hayas incrementado un poco el dinero, tampoco te va a incluir en su propio gozo, tampoco te va a incluir en su vida. Evidentemente esto es un símbolo, pues, de la vida eterna, ¿no? Y bueno, el tercero, que es el que no había podido hacer nada, porque no había decidido hacerlo, tiene una penalización. Y bueno, yo os invito a que reflexionéis sobre esto. Un poco qué quiere decir estos talentos. Evidentemente, estamos hablando de dinero, pero también estamos hablando de las habilidades. Todos hemos recibido una habilidad, que eso es lo importante. Todos tenemos una serie de cualidades. Y cómo nosotros las ponemos al servicio de nuestro Señor y al servicio de los demás, es verdaderamente el mensaje central de esta parábola. Yo veo tres puntos concretos que quiero mencionar. El primero es la oración. Como vemos, los poderes crecen con el uso. Cuantos más los usas, más crecen. Entonces creo que cuanto más oramos, más ganas tenemos de orar y más productiva vemos esa oración. Y os invito a que lo reflexionéis también. Por otro lado, nuestras habilidades. Si somos buenos en algo, si pensamos que de verdad podemos hacer algo por los demás, os invito a que lo pongáis en práctica, incluso aquí en SUGE. Si de verdad creéis que se os dan bien los niños, o se os da bien cantar, o os interesa aprender un poco más de lo que hacemos ahí atrás, de verdad, hacedlo. También en vuestro trabajo, con vuestra familia, con vuestros amigos. Poned esas habilidades, esos talentos que Dios os ha dado en práctica. Y por último, me parece interesante mencionar la expansión del Evangelio. Nosotros hemos recibido una noticia. Podemos guardarla y esconderla, e irnos, o de verdad podemos multiplicarla y contársela, bueno, a todos los que podamos. Y tengo otro versículo de Lucas, capítulo 12, que me pareció guay para cerrar mi intervención, así que os lo voy a leer. Está bastante relacionado, ¿vale? Dice lo siguiente: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, mucho se le exigirá. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y eso es todo lo que tenía para vosotros. Gracias. Wow, 3 cosas. Oración, ¿qué más? Sus talentos, las habilidades que Dios les ha dado, y aparte de eso, el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Bueno, vamos a llamar a la tercera persona. La tercera persona hoy también es chilena.
Es una de nuestras queridas chicas que tenemos por acá y que ha estado con nosotros desde hace tiempo, ¿ah? Así que, bueno, Moni, yo creo que su sonrisa habla por ella misma, así que simplemente bienvenida y enséñanos también lo que Dios te ha puesto en tu corazón. Gracias. Sí, mi sonrisa me delata. Bueno, gracias por la invitación a poder hablar hoy día acá. No suelo hacerlo, pero bueno, vamos a ver qué sale. Espero poder expresarles bien lo que entendí de acuerdo a esta parábola. Bueno, la parábola que me corresponde a mí es la parábola de los viñadores. Sí, la podemos leer. Ok. Dice así: asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron, salió de nuevo y a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde, y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos también recibió la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar en contra del propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él les contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Así que, como conclusión aquí dice: los últimos serán primeros y los primeros últimos. Bueno, estuve leyendo un poco lo que venía en el capítulo anterior de Mateo, en el 19, y todo esto es en relación con los que eran sus discípulos en ese entonces, que le estaban preguntando acerca de cómo entrar al reino de los cielos, quiénes son los que se merecían entrar ahí. Entonces Jesús empieza a decir distintas parábolas y empiezan a estar como dentro de su posición, porque estaban ellos muy como, imagínense, eran los amigos de Jesús personales, iban para todos lados con él. Entonces, internamente, yo creo que es algo bien natural también que nos suele suceder a nosotros. Nos sentimos como con un mayor privilegio cuando estamos como más cerca de Dios, más cerca de Jesús. Y en el caso de ellos, imagínense que lo tenían ahí de amigo, de salir, de ir a estar juntos, todo, de disfrutar del día. Y resulta que lo que Él les dice, también en la parte anterior, en el 19, capítulo 19, termina con esto mismo que termina acá, que es: los últimos serán primeros y los primeros últimos. Ellos preguntaban como en qué puesto iban a estar en el reino de los cielos. Y Dios les dice que ellos van a estar sentados en sus 12 tronos cuando Él reine, cuando Jesús reine en los cielos.
Pero también agrega que asimismo los demás, los que vengan después, también van a recibir la salvación de Dios. No es solamente para ellos. Ahora bien, al leer esta parábola, les voy a hacer una pregunta que, a ver si no soy la única que siente así. Al decir que ellos estuvieron trabajando, los obreros que se levantaron muy temprano, la hora primera era la hora en la que salieron los primeros a trabajar era a las 6 de la mañana. Y trabajaron hasta las 6. Y después llegan los últimos que trabajaron solamente 1 hora. Y cuando les van a pagar, a los últimos les pagan un día de salario y a usted, por ejemplo, o a mí o a ellos, que estuvieron todo el día trabajando, nos pagan exactamente lo mismo. ¿Quién se siente identificado con esto de que es una injusticia? Bueno, yo fui al tiro cuando lo leí, yo dije, qué injusto. O sea, yo estaba por el lado de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este mundo en el que vivimos estamos acostumbrados a tener que luchar por una posición, a tener que ser pagados por un buen desempeño, a que lo que hacemos cuenta. O sea, mientras mejor lo hacemos, mientras más duro trabajamos, es como que más nos va a elevar. Nos va a elevar el salario, nos va a elevar un puesto en el trabajo. Estamos todos como compitiendo en ese sentido, queriendo ser un poco mejor. Ahora, lo que se muestra aquí es que para Dios eran importantes todos los trabajadores, tanto los que estaban trabajando desde la primera hora de la mañana como los últimos. Y era Dios el que estaba interesado en que todos ellos trabajaran. Él fue a buscarlos a cada uno. En ese sentido es que Dios se muestra que estaba Él interesado en la necesidad de trabajo de esas personas, de estar trabajando. Ahora, si nos ponemos como en el lugar de ellos, que estar sin trabajo, ¿cómo se siente uno sin trabajo y estar así todo el día de no hacer nada y golpear puertas y que no se abre ninguna puerta de trabajo? Es frustrante, es deprimente, porque el trabajo dignifica, el trabajo hace sentir que uno es capaz de hacer algo, uno va desarrollando un poco sus habilidades, en fin, lo que sea, haciendo cualquier trabajo. Entonces, el Señor de la viña, que en este caso sería Dios, Él está viendo que hay una necesidad de los obreros de que ellos puedan desarrollar esas habilidades, se sientan dignos, tengan una esperanza, que es el trabajo, y la paga, que es la recompensa. Ahora bien, yo estaba ahí todavía luchando con eso de la paga que se les dio a los primeros que trabajaron. Pero bueno, dije, voy a tratar de entender esto hasta que me haga sentido esto. Y bueno, la cosa es que la lógica en lo que es el reino de Dios no tiene nada que ver con la lógica nuestra. Nosotros somos súper limitados y tenemos esta cosa del mundo, de la competitividad, de ser mejor, de lo que yo hago mejor, de mostrarme mejor. Inconscientemente también lo hacemos. Para Dios la lógica es totalmente otra. Y la justicia de Dios también es diferente. Para Él esto era muy justo. ¿Por qué? Porque Él lo que está dando es salvación y a través de su gracia. Es decir, que no es a través de las obras que estaban haciendo cada uno de ellos. No es porque los primeros estuvieron trabajando más, se van a ganar más salvación o van a tener más gracia de Dios que los últimos. O sea, la gracia de Dios no tiene comparación con el trabajo que hayan hecho ellos en ese tiempo. Ahora, lo que Dios en el fondo nos quiere invitar a meditar en esto de que los últimos serán primeros y los primeros últimos, es entre nosotros como cristianos
Así como cuando ya en un trabajo tenemos mucha experiencia, tenemos una posición más alta, estamos como manejando todo muy bien, también dentro de la iglesia puede que nos empecemos a sentir como más superiores que otros, porque llevamos más tiempo conociendo a Dios, porque hemos cambiado más, porque hemos tenido un encuentro personal, hacemos los devocionales diarios, en fin, y sintamos que tengamos delante de Dios un valor mayor o una recompensa mayor. Y al mismo tiempo, eso nos hace, sin querer queriendo, eso es una cosa muy latinoamericana, eso hace que vayamos un poco dejando de sentir que lo que Dios nos da es su gracia, es por gracia. No es por nuestros actos, no es por mí, mira cómo soy yo, lo que he logrado, mira los cambios que he hecho. Es la gracia de Él. Entonces puede ser que durante el tiempo que estemos caminando con Dios se nos olvide esto. Y a pesar de estar junto a Él, internamente tengamos como miradas un poco, como que miremos en menos a otros, o juzguemos a otros, o estemos no realmente dando un amor genuino de corazón a los demás, a los que están en pecado, como nosotros, pero a los que no han conocido a Dios todavía. Estamos sintiéndonos tal vez un poco más como de élite, y Dios dice, los últimos serán los primeros y los primeros últimos. ¿Por qué? Porque alguien que recién viene conociendo a Dios, por ejemplo, que ni siquiera sabe de la palabra de Dios, pero alguien le habló y tocó su espíritu, él se da cuenta en ese mismo instante de que no se lo merece, que no se merece nada, porque está viendo, hay algo que le dice, necesito cambiar, he estado tan mal haciendo mi vida o lejos de Dios, y está muy en contacto con ese primer instante en que conoce a Dios. Entonces, en ese momento él está mucho más cerca de Dios, está reconociendo su carencia, y la gracia la está aceptando como el último aquí, que recibió la paga de todo un día sin merecerla, en el sentido de que trabajó solamente 1 hora. Entonces él no dice nada porque él sabe que no me lo merezco. ¿Sí? Imagínense, va a recibir el dinero así. O sea, es gracia, así como está muy agradecido de eso. Y nosotros deberíamos estar en contacto con eso, aun si llevamos 3 años, 5 años, 10 años, o toda la vida junto, desde que nacimos, conociendo a Dios. Estar consciente de que es su gracia la que nos mantiene, de que no somos más que nadie y que tenemos que amar al prójimo y a todos como Dios nos pide. Ahora, para terminar, en esta parábola también uno puede decir que como los últimos, o sea, así que los últimos eran primeros y los primeros últimos, pues también puede suceder que nosotros que conocimos a Dios, digamos, hoy entonces, digamos, los que conocieron a Dios hace tiempo o que fueron inculcados en el cristianismo desde niños, puede surgir la pregunta, bueno, entonces, da lo mismo, me hubiese convenido a lo mejor conocer a Dios al final, pues al final, ahí a punto de morirme, ya, lo conozco y listo, tengo la misma paga que los que han estado con Dios desde toda su vida, ¿no? Dijo, pucha, que la embarré en aceptarlo antes. Puede decir, pues es la paga conveniente, pero la verdad es que el real bono que nosotros estamos esperando por el trabajo que hemos hecho, de conocerlo antes, de ser los que llegamos a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 3, antes del final de nuestra vida, el gozo es que con Él tenemos una esperanza en nuestra vida. Tenemos en quién descansar,
tenemos paz. Nuestra vida ya tiene ese bono, ese gozo, que no lo va a tener el que lo conoce cuando esté a punto de morir. Se perdió esta vida junto a Jesús. Bueno, eso es, y así como yo espero que puedan meditar en esta parábola y saber si serán de los primeros o de los últimos. Ok, gracias. Buenísimo, gracias Moni. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció hoy? Bastante edificante, ¿ah? Las escogimos en ese orden con un propósito, y es que efectivamente a veces como que tenemos que entender que todo lo que podemos hacer por Dios o por la gente o por lo que sea, parte de lo que Él ha hecho por nosotros, parte de allí. Y por eso era interesante, como decía Héctor, que hay algunos que quieren hacer muchas cosas, pero que sus lámparas están apagadas, que sus lámparas no tienen el aceite, que no tienen ese poder de Dios. Y no sé cómo estás tú, no sé cómo es tu vida, pero a veces yo me he dado cuenta que cuando intento hacer las cosas por mis propias fuerzas, ¿cierto? Cuando uno intenta multiplicar sus talentos, como decía José después, como que termina frustrado porque no se puede hacer. Tú lo que puedes hacer, lo puedes hacer porque Dios, a través de su Espíritu, te posibilita para hacerlo, te da esa capacidad de hacerlo. Y ahora, lo que sí es que una vez que Dios te ha llenado con su Espíritu, vale la pena hacerlo y ponerlo en práctica. Vale la pena no solamente quedarnos allí como esas personas como, sí, yo estoy lleno de Él, pero es solamente para mí. No, Dios te ha llenado con el propósito de que vayas y también ayudes a llenar a otros de su presencia. Y lo bonito de la última enseñanza, Moni, lo dijiste perfecto, es que no se trata de qué tanto hacemos, porque la gracia ninguno de nosotros la merece. Pero eso es lo bonito de Dios, que aun cuando éramos merecedores de la muerte, como dice la Biblia, nos dio vida. En Él tenemos vida. Así que yo creo que en esta noche Dios nos está animando a, primero, acercarnos a Él. Si tú estás lejos de Él, que esta noche sea la oportunidad de acercarte nuevamente y decirle: Dios, lléname con tu Espíritu, ¿cierto? Lo segundo es que si Dios te ha llenado y te das cuenta de que efectivamente hay cosas en las que puedes empezar a servir, te motives y lo hagas. No esperes hasta el final del día para hacerlo. Puedes hacerlo ya mismo. Y lo tercero es, cuando lo hagas, recuerda que no te va a hacer mayor eso que hagas, sino que por el contrario traerá gloria a Dios. ¿Qué pasaría si tú y yo fuéramos este tipo de personas? Piensa por un momento, ¿qué pasaría en tu casa? ¿Qué pasaría en tu trabajo? ¿Qué pasaría en tu estudio, en tu escuela? ¿Qué pasaría con tus amigos? Yo creo que hay muchas cosas buenas que aún nos esperan cuando tomemos la decisión de hacer estas tres cosas. Así que ahí donde estás, te invito a que te levantes y te levantes de tu silla y vamos a orar. Pero a la vez que oramos, te invito a que medites en estas tres partes. ¿En cuál de ellas estás tú? ¿En qué parte del proceso estás? Y una vez que has pensado en eso, dile a Dios: ayúdame. Si es tu necesidad ser lleno de Él, dile: Señor, te necesito. Te abro la puerta de mi vida, ven y lléname con tu Espíritu. Lo único que tienes que hacer a la luz de la Biblia es pedirlo en oración, y Dios lo va a hacer. De pronto te has dado cuenta que tu lámpara estaba llena en algún momento, pero ahora está vacía, y por esa razón te sientes cansado, te sientes que no puedes seguir adelante. La Biblia dice: Él esfuerza al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna.
Así que en esta noche, Señor, derrama de tu presencia, derrama de tu espíritu sobre nuestras vidas. Esa es nuestra oración, Señor. Y gracias, Dios, porque nos has bendecido con habilidades, nos has bendecido con talentos, Dios, nos has bendecido con dones. Y esos dones, Señor, los queremos poner a tu servicio. Ayúdanos, Señor, a encontrar maneras de ser bendición a los que están alrededor nuestro. Ayúdanos, Señor, a encontrar maneras, Dios, de poner estas habilidades a tu servicio. Ayúdanos, Señor, a no guardarlas para nosotros mismos. Ayúdanos a no enterrarlas, sino por el contrario, Dios, a permitir que de tu mano, Dios, den fruto. Y gracias, Dios, porque al final simplemente nos recuerda que es por tu gracia que podemos hacer algo. Te bendecimos, Dios, porque ha sido por ti. Todo se trata de ti, Señor. Y tenemos el privilegio, Dios, de estar contigo. Así como nos decían hoy, de caminar, Señor, toda nuestra vida contigo. Perdónanos, Señor, si a veces nos creemos más que alguien. Perdónanos, Señor. Reconocemos, Dios, que a veces somos soberbios, a veces somos altivos. Reconocemos, Dios, que te necesitamos a ti. Pero, Señor, gracias porque cada día es una nueva oportunidad. Gracias por lo que fue esta semana, Dios, y gracias porque la próxima semana traerá nuevas oportunidades. Gracias, Dios, porque nos das estos 2 días de descanso, y te pedimos, Señor, que aún en medio de ellas, en medio de estos días, podamos, Señor, ser instrumentos útiles en tus manos. En el nombre de Jesús.